Hola, aquí estamos de nuevo. Segunda temporada en el set con Fernando. Con un invitado de lujo, Fernando Felicevich. Hola, estamos aquí en el set con Fernando desde el Sport francés, con una persona muy importante en nuestro fútbol chileno, reacia a las entrevistas. Fefe, muchas gracias por este tiempo. Hola, y por todo lo que nos vaya a contar. Bueno, esperemos. Oye, Fefe, ya hay casi 20 años en Chile. ¿Qué tenéis de chileno? Tengo hasta los papeles, porque ya presenté todo para tener la nacionalidad chilena. Pero tengo mucho, tengo hijos, tengo una hija chilena, el otro es argentino. Tengo muchos amigos, tengo mi empresa, pensá que tengo 48 y ya llevo 20. Mi vida adulta ya fue más acá que allá. Oye, empezaste rugbyista. Revista. ¿Y el fútbol? ¿Cuánto te gustaba el fútbol? Me gustaba mucho de chico. De chico, hincha de Boca, me hacía los 300 kilómetros de mi casa. Como buen argentino, que es a parte de la Buenos cultura. Aires. Me gustaba mucho, lo jugaba, intenté jugarlo. Después ya a los 12, 13 me encandilé con el rugby, mi grupo de amigos jugaba al rugby y era más fácil. Era más fácil, así que empecé una carrera con el rugby que me acompañó toda la vida. ¿Y hasta el día de hoy o ya...? No, ya después cuando te haces grande, los golpes y eso empieza a ser otro tema, aunque hay toda una línea de rugby senior. Pero ¿Y en fútbol mi caso, jugáis? Sí, juego, me gusta. ¿Y qué tal? ¿Te molestan ahí? Mal. Sí, porque al final, por lo general, termino jugando con gente que juega muy bien. Me imagino. Entonces hay que hacerlo divertido, entender el lugar que uno ocupa y tratar de reírse. ¿Y tú naciste, te criaste en San Nicolás? Sí, Ya, y de ahí... ciudad chiquita. Y de ahí pasaste directamente a Chile. No. Yo nací en San Nicolás, después estudié en Rosario, que era la ciudad de referencia. Después viví en Buenos Aires mucho tiempo, cuando empecé a trabajar. Y después por mi trabajo anterior, digamos, que era en el mundo de la publicidad, viví en muchos lugares. Viví en Estados Unidos, viví en México, viví en España. Tenés más recorrido que... Claro. Y en el 98, por el mismo trabajo, vengo a Chile y me enamoré de este lugar, de estar cerca también de mi gente en Argentina y de lo lindo que era esto y no me quise más. Ya llegaste y ahí tenías grandes amigos del fútbol de esa época, ¿no? Pablo Lenzi. Claro, San Nicolás es un pueblo muy chiquito, entonces es difícil que haya mucha gente en el mundo. Y cuando llegué a Chile estaba Pablo acá, que Pablo era amigo mío de la infancia y estaba jugando en Católica, 2000, 2001. Y él fue mi referencia, somos amigos, la familia somos amigos, mi hermana es muy amiga de su mujer, entonces él fue mi referencia y entonces mi grupo de amigos empezó a ser todo de jugadores de fútbol. Sí, pues ahí nos conocimos. Ahí nos entre medio de varios... Efectivamente. En varias comidas, varios asados. Y después caíste... Porque existe como el mito tuyo, tú tenés claro, ¿no? Siempre tú vas, el que te conoce siempre te hace las mismas preguntas seguramente. Y cuenta la leyenda que le negociaste a un amigo tuyo. A Pablo. A Pablo. Sí. Y ahí fue... O sea, tú dijiste, fuiste, negociaste, todo bien, dijiste, me gustó esto, Pablo te dijo, oye... No, fue al revés, claro. Pablo tenía que renovar su contrato en Católica y no tenía una persona que lo ayudara y me pidió que lo hiciera. Y yo lo hice hoy pensando en el tiempo, sin saber bien lo que estaba haciendo, porque el mundo del fútbol es un mundo muy, muy particular, muy especial, bastante complicado. Pero para ayudarlo lo hice. Y al ser de afuera, creo que me permitió tener un resultado distinto al que tenía la mayoría de la gente que hacía eso. ¿Y que llegaste con un plan, con un parámetro? Te dijo Pablo, tú dijiste... ¿O Pablo te dio? Yo sabía cuánto él quería ganar. Ya. Y después cuando negocié con la persona que estaba en Católica en esa época,
intenté otra cosa distinta para ver si funcionaba y funcionó. Entonces cuando le conté a Pablo que iba a ganar el doble de lo que él quería o lo que él esperaba, nada, empezó a hablar con todos los compañeros de él, a hacerme publicidad, digamos. Y se juntaba con que yo ya era amigo de muchos de ellos por las salidas, por las noches, por el asado, por el almuerzo en la casa de Pablo. Empecé a trabajar con algunos de ellos, con Milo Van Mirosevich, Arturo Norambuena, pero medio como un hobby, porque mi profesión era la de publicista y tenía un trabajo y tenía mucha responsabilidad en una empresa muy grande. Pero esto lo tenía ahí como algo que, claro, ¿a quién no le gusta estar cerca de los jugadores de fútbol y cerca de los clubes? Y lo tenía como un hobby hasta que, claro, empezó a crecer y se empezó a transformar cada vez más en una actividad. Tenéis la confianza de los amigos, negociáis bien. La pasaba bien. Es un ambiente especial, obviamente, el ambiente del fútbol, ¿no? Sí, se dio también una coyuntura que en esa época, acordate, los clubes estaban en una situación bastante complicada. Colo-Colo estaba en un proceso de quiebra, la U también, había pocos presupuestos, entonces no había mucha gente haciendo lo que yo hago. No había gente realmente preparada, con tiempo, con dedicación. Entonces era como una profesión que no se había desarrollado. Menos regulada. Claro, menos regulada y no se había desarrollado. Entonces yo también tenía una sensación de que en un país que funcionaba, que tenía buenas instituciones, el retail, los bancos, las industrias crecían, avanzaban en Sudamérica, y el fútbol estaba muy mal, muy mal. Siendo tan popular más encima, porque... Entonces yo tenía esa sensación de que algo iba a pasar y que los clubes se iban a ordenar y que iba a entrar dinero y que se iba a mejorar mucho la industria, y un par de años después pasó. Con la ley de sociedades anónimas, entró gente con otros presupuestos, se profesionalizó la industria, y en ese proceso, por suerte, estuve yo involucrado. Y ahí te llegó un llamado también cuenta la leyenda, digo yo, de Norambuena, que hay un chico en Calama. Sí, así fue. 1 no, 3, porque el tema fue que en Cobreloa estaban obligando a 3 chicos a firmar un contrato por muy poco dinero y por mucho tiempo. Y como Arturo es ingeniero, aunque forestal, pero es ingeniero, los chicos le pidieron ayuda. Y terminó mal, porque terminaron los dirigentes sacando a Arturo del plantel y eso por haberse metido en el tema. Entonces Arturo me pidió ayuda para estos chicos, que eran 3 que él no conocía, y 2 habían firmado y 1 no. ¿Y ese era? Y ese era Alexis. Pero ni Arturo ni yo sabíamos que era Alexis. Era un chico más que tenía un problema serio y fuimos a ayudarlo. ¿Y quién eran los otros 2? No sé. ¿No sabés? No, porque cuando yo fui a Calama, primero a resolver el problema de Arturo, que lo habían sacado del plantel, y de paso a ver si podía darle una mano al único de los 3 que no había aceptado firmar. O sea, que ahí, cuando hablaste, la gente, los dirigentes de Cobreloa, de haber sido persona no grata. Claro, pero ellos tampoco tenían idea de quién era Alexis. Sí. Por eso le ofrecían el mismo contrato por la misma miseria que a los otros 2. Y yo tampoco. Entonces, claro, no aceptamos firmar. Yo empecé a ayudar a Ale, y Ale empezó a jugar y empezó a entrenar con el primer equipo y empezó a hacer goles, y claro, se empezó una burbuja claro. Que después terminó con... La historia ya todos la sabemos, pero claro, en primera instancia siempre decían, oye, claro, es de Tocopilla. El otro día estuve con un mexicano y en una reunión dijo, yo quiero conocer Tocopilla. ¿Ya? Bueno, por Alexis y por Jodorowsky, como una ciudad industrial en medio. Claro. Y claro, o sea, como que todos vemos Tocopilla, pero... ¿Conocés Tocopilla? Sí. Es hermoso. De hecho, fui a una inauguración de una sala de cuna que hicimos hace mucho tiempo. A mí me gusta. De hecho, vimos al abuelita de Alexis, porque me dijeron, ay, déjalo. Pero bueno, y de ahí, bueno, ya es conocido, y ahí fue como tu entrada ya más consolidada. Sí, fue más mi decisión de dedicarme a esto como una actividad permanente, como mi actividad principal, y empezar a desarrollarlo como una profesión. Fue eso. También se dio la coincidencia que Alexis viene a Colo-Colo, estaba Claudio Borghi ahí, y justo se estaba generando ese plantel de Colo-Colo que ganaron todo, con Arturo, con Chupete,
Matías Fernández y todo Bravo, un grupo, como- Bravo, Valdivia. Entonces equipo. también de la mano de Alexis, digamos. Y que Alexis, yo me acuerdo la primera vez que escuché de Alexis, sí, ya como que alguien me dijo, como obviamente saben que yo soy de Colo-Colo, venía allí, jugaba en ese tiempo, oye, qué bueno el cabro, Alexis, que tiene 17 años. Y dije, chuta, 17 años. Yo no sabía tanto de fútbol, pero claro, uno empieza a ver ahí, pero hay muchas cosas que van pasando. O sea, tú conociste a Alexis a los 15 años, todavía un niño. O sea, ahí hiciste mal la labor de agente, amigo, consejero, padre, no sé. ¿Cómo, Sí, ¿cómo te calificaría ante...? Lo que pasa es que la vida de los jugadores es un tema súper complicado que a mí me interesa mucho estudiarla y tratar de encontrar cómo ayudarlos, porque vos pensás que un chico a esa edad, muchos dejan el colegio, empiezan a estudiar menos, a dedicarse ya al fútbol en serio y a dedicarle mucho tiempo al fútbol. Los que logran entrar al mundo profesional del fútbol empiezan a ganar ya algún dinero a esa edad de los 17, 18. Y ahí se abren como dos problemas grandes. Que uno es el público, que es el que más o menos vemos todos, que el tipo empieza a tener más responsabilidad, a jugar en equipos más grandes, a ganar más dinero, a estar más expuesto a la prensa, que genera todo un tema grande. Pero también se da un tema... Empiezan a ganar algo de dinero y después mucho dinero. Claro, Mucho. claro, pero eso genera lo que menos se ve, todo un cambio de dinámica interna, de familia, de relaciones, de pensar que un chico a veces a los 17, 18 años es el que está manteniendo a la familia. Y eso lo hace a veces tener que tomar decisiones para las que no está preparado, ni él ni la familia. Pero además después empiezan a formar su propia familia, a casarse, a tener hijos, en un contexto donde tienen que cambiar de país o hay lesiones. Entonces la vida privada de un jugador también es muy complicada. Entonces el trabajo nuestro muchas veces está relacionado con las decisiones que van tomando en la parte pública, en sus carreras. Pero hay muchas decisiones del lado privado que nadie las sabe y que por ahí son las más complicadas. O sea, nadie la sabe, pero me imagino que ellos vienen, no solo a Valle, mucho, la mayoría, o sea, ven en ti alguien paternal, digamos, que ha visto muchas cosas como van pasando, porque, claro, yo siempre digo, yo rescato mucho, digo, yo soy la persona que soy gracias al tenis, pero no por los resultados, sino por lo que me dio, bla, bla, bla. Pero yo creo que lo más importante que hice, que no fue fácil, fue escuchar lo que no quería escuchar. Claro. Entonces, a un joven, no un futbolista, cualquiera, que está ganando sus lucas a los 17, 18 años, es difícil entrarle a lo mejor, Claro. como familia. Entonces tiene que venir alguien quizás más firme desde atrás, que diga, oye, esto es así, así, así. Bueno, eso te permite muchas veces también la experiencia en la parte deportiva, en la parte profesional, ir jugando con eso, con tratar de ayudarlos en la parte personal, en cosas como decís vos, que muchas veces no quieren escuchar, para explicarles que eso les va a repercutir en su parte profesional. Vamos a ir a una pausa y volvemos con la, Dale. con la pregunta del millón. Sí, este libro lo hice hace varios años atrás, libro fotográfico, porque mucha gente me preguntaba cómo es Chile, mucha gente en el mundo cuando llegaba a un torneo en esos países bien lejanos, y claro, y me demoraba un buen rato en describir lo que era la Patagonia, lo que son los volcanes, lo que son los paisajes, lo que es el desierto, lo que es nuestro litoral central, lo que es nuestro patrimonio, y aquí lo dejo impreso para que se pueda disfrutar y disfrutar en detalle, en papel, cosa que se está perdiendo hoy por hoy. Así que aquí lo hice con mucho cariño, mucha dedicación y sobre todo mucho amor por Chile. Estamos de vuelta aquí con mi tocayo, teniendo una gran conversa, y los padres de los futbolistas. A ver,
Yo conozco a de tenistas que dejan mucho que desear muchas veces, como padres de tenistas, no como padres en su vida general. ¿Cuánto le aportan al futbolista? Porque muchos por querer hacer el bien le hacen un daño gigantesco. Sí, pero hay de todo, es muy difícil generalizar. A mí me ha tocado vivir con padres o acompañar a jugadores que los padres son maravillosos porque entienden su lugar y ocupan su posición, disfrutan de la carrera del hijo. Y también me ha tocado padres que se mueren por estar ellos dentro de la cancha y creen que saben más y les hacen mucho daño. Nosotros tratamos mucho de separar decirle siempre que los jugadores necesitan un papá y es muy importante que el papá ocupe el rol de papá y que para el resto de las cosas se apoye en profesionales, como siempre digo lo mismo, si tu hijo le duele el apéndice, ¿lo operás vos? ¿Sacás un cuchillo y le sacás? No, vas a una clínica, va. Con el tema de fútbol, aunque parece muchas veces de sentido común, pasa lo mismo. El entrenador sabe más, el profesor sabe más, el médico sabe más, la gente sabe más. Entonces es importante que el papá cumpla muy bien su rol de papá y sea capaz de dejar que otros tomen decisiones para la carrera del hijo. Sí, porque lo mejor es que no se metan en la parte futbolística o deportiva, porque le hacen un daño tremendo. Porque es su profesión. Y ningún papá se metería en la profesión de un psicólogo, de un doctor o de un arquitecto. Y hay que entender que el jugador de fútbol tiene una profesión y que los papás tienen que ser ajenos a eso. Oye, ¿cuál es la pregunta que más te hacen en la calle? La primera vez que fuimos a jugar golf. ¿A dónde va tal jugador? ¿Dónde va? Claro, cuando hay algún jugador que está en alguna negociación o que tiene varias alternativas o qué sé yo. Aparte que los medios de repente ponen aquí y allá, pa. Sí, yo esa no la contesto nunca. Sí me gusta cuando me preguntan cómo es tal, porque me gusta contar cómo son, porque sí, la inmensa mayoría de ellos son chicos espectaculares, buena gente, buenos padres, buenos para su familia, y eso no se sabe. ¿Y con Arturo cuándo empezaste a trabajar? Lo mismo. ¿En esa misma época? Tenía 16, 17. Yo siempre cuento la historia que un amigo mío me pidió que lo fuera a ver, y fui a ver un entrenamiento en la sub-17 de Colo-Colo. ¿Y tú sabías de fútbol o...? No, lo mismo que vos, de ver y de cachar. Pero sí me gustaba mucho escuchar a la gente que sabe. Entonces una persona que sabe mucho, que yo quiero mucho, el papá de Marcelo Espina, Cacho Espina, me dijo, hay un chico en la sub-17, tenés que ir a verlo. Y fui, y claro, hicieron un partido de fútbol y 11 de un lado, 11 del otro y uno afuera. Y era Arturo. ¿Afuera? O sea, era el que menos consideraban de su categoría. De hecho, ya un año antes había tenido que irse a Melipilla, porque en Colo-Colo le habían pedido que no viniera más. Y él insistía. Y cuando salió le dije, pero vos sos el 23. Había 11 de un lado, 11 del otro, y vos sos el último del plantel. Y bueno, cuando debutó en primera, eligió el 23, el número 23 para no olvidarse nunca que él, un año antes, era el último de la sub-17. O sea, con su trabajo y su esfuerzo logró todo. Por eso se come la cancha cuando juega. O sea, bueno, él es un caso que yo cuento porque por algunas cosas que pasaron da una imagen que no es. Claro. Arturo es un profesional increíble, que se cuida en la alimentación, en el descanso. Él fue el primero en tener una cámara hiperbárica en su casa, que es una cosa carísima, pero que te ayuda a la recuperación, con la oxigenación. Es carísima y hay que usarla. Y hay que meterse 2 horas todos los días, y él se mete y está buscando siempre con qué mejorar, con qué trabajar. Él vive hoy en Barcelona con una chef, con un preparador físico, en su casa. Entonces es un chico que, bueno, no de casualidad lleva 12 años en Europa, 8 años saliendo campeón, titular en el Bayern, en la Juve, ahora consiguiéndolo en el Barça. Si no se cuidara y no fuera un profesional excelente, no. Aparte, cuando la otra vez que se operó la rodilla y el mes estaba jugando, a las 3 semanas, yo me agarraba, decía, no. O sea... Es increíble. O sea, inhumano este jugador. O sea, claro, han pasado cosas como así tú acá y obviamente que es una noticia importante, lo cual no es importante, es mediática, digamos. Pero ¿cuántos días viene Arturo a Chile? Terrible. De vacaciones. Terrible. 2 semanas.
Justo cuando de lo que hablas, la operación de rodilla de él fue en Barcelona y después nos fuimos a Alemania, a Múnich. Y me llamó el médico al otro día y me dice, decile a Arturo que ya puede mover un 15% la rodilla. Y le digo, bueno, profe, bueno, doctor, cuando deje de subir y bajar escalera le digo. Y dice, no, que no puede ser. Bueno, pero el tipo tenía el mundial acá. De hecho, cuando le dijeron que había que operarlo y eran 3 meses de recuperación, se bajó de la camilla y dijo, juego así. Y era imposible. Claro. Y entre todos tuvimos que subirlo de nuevo a la camilla para decirle que no había manera de eludir la operación y que, bueno, que si después había que apurar la recuperación por Chile, lo hacía y lo hizo. Y tú ahí como, no sé, su agente que le dicen, tómate el tiempo. Sí, ¿no? medio en contra, porque es en contra de su futuro y de su carrera, pero aceptando que el tipo tiene un corazón enorme y ama al país y quería jugar el Mundial y jugaba los partidos del Mundial. Y salía y hielo 3-4 días, no entrenaba, prácticamente no caminaba, y otra vez adentro de la cancha. Y así estuvo todo el Mundial. Entonces hay que acompañarlo. Y le metía, y le metía. Uf. Nos vamos a ir a un corte y a la vuelta vamos a preguntar de tus técnicas de fútbol con tu Astros. Estamos en mi club, puedes venir a hacer ejercicio, a practicar tenis, jugar con los amigos y lo más importante, lo que más me gusta y me apasiona, es la escuela de tenis que tengo. La escuela de tenis se llama ¡Fernando González! ¿Quién es la mejor escuela del ¡Mundo! Bueno, volviendo aquí en el set con Fernando, tenemos una pregunta caliente. No la hice yo, la hizo la producción, así que Poncio Pilato, me lavo las manos, elige el número. Ya, estoy con un número 1, así que la número 1. Vamos a ver. Chuta. Chuta. Mira, dice, no la hice yo. Ya. La baja futbolística de Alexis Sánchez es por su ruptura amorosa. Esa es la pregunta difícil. Esa es la pregunta. Ahí está más que No. No, y tiene que ver con lo que te decía antes. Claro. La vida privada son muy complicadas, todo el tiempo están pasando cosas. Hay algunas cosas que son... Vida privada que deja de ser muy... Claro, por eso. Hay Hay algunas cosas que son visibles, digamos. Pero Claro. los jugadores rompen y se separan y se casan y tienen hijos y los hijos se les enferman. Todo el tiempo. Todo el tiempo, como vos, como yo, como todo el mundo. Entonces... es muy difícil atribuir algo a algo que pasó. Yo creo que él es un crack y tuvo un momento difícil de un club nuevo que no llegó en el mejor momento porque fue en enero, en el medio de una temporada, con un entrenador que no funcionó en el club y él fue parte de eso. Y la adaptación. Al mismo tiempo pasan cosas personales que se saben, algunas, otras no, pero hacer una relación entre una cosa y otra no. ¿Y qué tratas tú de inculcarle a ellos? Porque me imagino que la gente que representas tiene mucha inquietud extrafutbolística. Sí. ¿Qué es lo que tú tratas de sean tranquilos, no se metan en el negocio, no sé? Sí, No sobre hagan- todo mucho que cuiden su familia, porque la vida, la presión, las tentaciones, siendo chicos muy jóvenes, por lo general construyen su familia y es muy difícil. Viviendo en el extranjero, muchos solos, sin los padres, sin los abuelos, es difícil mantener una familia a esa edad, tan solos y con tantas tentaciones. Entonces mucho me preocupo porque traten de mantenerlo y de consolidarlo porque es lo que los va a acompañar después de toda la vida. Y aparte hoy día tienen el contacto con los fans también directo a través de Claro, las redes sociales, cosa que no ocurría. O sea,
por más que no te importe, sí te llega. Las Que redes te sociales digan, son todo un tema donde la verdad yo trato que estén lo más afuera posible, porque es otro mundo, es otro mundo. y aparte pasa un efecto adverso, como que mientras menos muestran, la gente más quiere saber. Claro. Pero también es una interacción que es bien complicada y que genera otro eje complicado a una vida y a una profesión que ya es bien complicada. Entonces, ¿viste? Con la cantidad de cosas que tenés y encima te vas a poner a leer comentarios o a contestar a alguno en Twitter o en una red social, y no suma nada. Y tú como representante ahora querés seguir creciendo en la parte futbolística, ¿abriste a otros deportes? Ya te abriste a otros deportes. Sí, pero en general más con el tema comercial. Yo siento que en Chile está subdesarrollado todavía el vínculo entre las marcas y los deportistas. Tenistas, golfistas, atletas que no tienen la llegada, no tienen la posibilidad de generar auspicios y apoyo para su carrera, y en eso. Pero después ponerme a manejar la carrera de un tenista no se me ocurre, ni se me va a ocurrir jamás, porque sé que es un mundo totalmente distinto y al que yo soy ajeno. Pero si los puedo ayudar en la parte comercial, feliz. ¿Y en otros espectros, música, cultura? Sí, yo vengo del mundo del marketing, entonces es muy difícil que no tenga siempre esa llamita viva y tenga ganas de hacer cosas distintas. Hoy, con todo lo que viajo y con toda la dedicación que necesita mi trabajo, es difícil pensar. Pero tampoco voy a estar viajando toda la vida, tengo mi familia acá y en algún momento, la verdad, dejaré de hacer lo que hago. Y ahí... ¿Y tú como rugbyista? ¿Como quién era ahí? ¿Como quién Llevándolo era a fútbol. Ah, ¿como quién era de los Sí, o sea, jugadores? veamos. Era como Aranguis. ¿Como Arangui? Sí, como Aranguis. Oye, y de los más jóvenes, ¿veía alguno que tengan capacidad? Sí, claro. Como, bueno, dependiente de todo lo que tiene que pasar en el camino, pero... Sí, es otro fútbol que te da otras... Hoy los equipos por lo general están ayudando mucho más a los chicos en el fútbol joven, llegan mejor, más preparados físicamente, futbolísticamente, más completos. Pero también hoy tienen menos posibilidades de jugar rápido en primera división. Entonces... Porque están jugando hasta más viejos. Sí, y porque los clubes están mejor armados y tienen más presupuesto y más profesionales, entonces es difícil para los chicos ir insertándose. Entonces creo que va a haber una camada de jugadores que van a desarrollarse más tarde, mucho más completos físicamente, mucho más formados. Ahora sí saldrán estos super cracks que tuvimos y que tenemos ahora. No lo sé. ¿Y cuando he jugado pichanga con tu representado? Sí. ¿Te eligen, hacen como cuando uno era chico, van eligiendo de a uno? Sí. ¿Y en qué lugar salí? Al medio, en la ¿Al mitad. medio? Sí, pero hay que ser inteligente y encontrar el espacio y no bobear mucho y... Como te hacen bullying de repente, y reírse. dije, ya, este es para ti, ¿no? Sí, porque además sus amigos por lo general han jugado o juegan y tampoco hay que ser, bueno, yo tengo 48 años ya, entonces juego pichangas con gente de 28, 30, 25. Claro. Y que jugaron por lo demás. Jugaron o juegan, entonces... Te obligan a jugar. Sí, claro. Hay que entender el rol y entender el momento y disfrutarlo y no convertirlo en algo que no es. Me imagino que tenía un montón de anécdotas. Muchas no se cuentan, otras se cuentan. ¿Tenía alguna que puedas compartir con...? Qué difícil. Qué difícil. Son todas prohibidas. Sí, claro. Estoy pensando y tachando, pienso y tacho. Pero no, mucho no. Son muchas, ¿viste? A mí me gustó la de Vidal ahora que... ¿Por qué usa el número 23? Sí, me encantó. esa es linda porque es, O sea, es una historia de superación. De cómo él, que era el último... Yo no la había contado él, ¿la había contado? No lo sé, creo que sí. Porque es súper... Creo que sí. O sea, creo que les va a llegar a muchos, o sea... Creo que sí, pero él, bueno, te contaba hace un ratito, yo tengo en la oficina un informe de un asistente social de Colo-Colo que recomendaba expulsarlo de Colo-Colo. Entonces él es un chico que le ganó a la vida, que le ganó a un montón de obstáculos y
y de problemas que le fue generando la vida. Entonces lo uso mucho con los chicos jóvenes cuando a veces se caen por alguna cosita, por algún detalle, porque le falta esto, porque no tienen esto. Y les muestro cómo un chico que no tenía nada hoy lo tiene todo y es uno de los mejores de la historia. ¿La asistente social la podría llevar a trabajar contigo? Oye, y en el fútbol te vas a hacer elegir, pero obviamente no de acá. ¿Maradona o Messi? Maradona. ¿Cristiano Ronaldo o...? No, hay Pelé. Cristiano. Cristiano me parece un poco una historia parecida a la de Arturo, de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, de mucha dedicación, un profesional impresionante. Lo sé y lo conozco y tengo mucha información de cómo trabajó y de cómo trabaja. Y ese es uno de los que va a seguir hasta los 40. Claro, se ve, pero... Claro, uno cree que tiene el físico así porque es pretencioso y todo, pero yo he escuchado que es muy profesional, se cuida, se entrena, se recupera. Terrible, está siempre en la avanzada, siempre tratando de investigar qué es lo que viene, qué es lo nuevo, probando cosas. Sí, porque el deportista no es deportista solo cuando entrena y juega, cuando duerme, cuando come, cuando... Aparte, a mí me pasaba, entrenaba 1 hora de tenis, pero era 1 hora antes y 1 hora después, previo y post. Te hablo hace 10 años atrás. O sea, hoy día el tema está mucho más avanzado. Sí, hoy los jugadores están llegando al club a las 8:30, 9 y saliendo a las 2 de la tarde. Para un entrenamiento de 1 hora, pero que está acompañado por un montón de otras cosas. Antes se iban a comer pizza. Claro. Y la mayoría aparte va y entrena o se recupera o va de un doctor o va con un nutricionista están todos buscando cómo hacer esa pequeña diferencia que al final, si no lo haces vos, lo hace el de al lado. Oye, ¿hay algún jugador que te gustaría representar? ¿De ahora? Sí. Messi, obvio. ¿Messi? Sí, pero a mí me hacen más ilusión los jóvenes. Los conoces de potrillo. Claro. Los vas viendo crecer, los vas ayudando a formar. Claro, porque al final te sentís parte un poco de su carrera. Yo siempre digo, cuando voy a ver la selección, termino todo acalambrado, ¿viste? Transpiro. Claro. Porque claro, siempre hay 4, 5, 6 chicos que conozco desde los 15 años y que los acompañé y al final me siento un poco partícipe de sus triunfos y de sus fracasos también. Oye, y para finalizar, hablando de tenis, ¿a quién prefería, a Nadal o a Federer? A Nadal también. Voy siempre en la misma línea, ¿viste? Del esfuerzo, Entonces te pregunto, ¿a Río o González? González. No te pregunto por los porque si te gusta la vida. Fefe, muchas gracias por tu tiempo, por compartir. Gracias, Fefe. Sé que eres muy reacio a los medios, pero se agradece mucho y has sido creo que una de las personas más importantes de nuestro fútbol que ha sabido guiar muy bien a nuestros ídolos. Muchas gracias. Lo cual se agradece como chileno y como hincha del deporte. Muchas gracias. Muchas gracias.